Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía de la Cámara de Diputados. Cabe señalar que estas Comisiones Unidas se declararon en sesión permanente y aprobaron un programa de trabajo para el análisis, la discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética, las cuales fueron enviadas por parte del titular del Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril. Este plan de trabajo contempla un calendario de reuniones con funcionarios de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, del Banco de México y con expertos independientes. ¿Qué es lo que veremos hoy en esta reunión de trabajo en unos momentos más y a la cual yo lo invito a que nos acompañe y siga bien informado? Por la invitación, señor diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, señor diputado José Trejo Reyes, de la Comisión de Hacienda. Amigos diputados, concurrentes a esta reunión, muy buenos días. El día de hoy tenemos nosotros los invitados escasos 10, 15 minutos para hacer una presentación. Yo me voy a concentrar en tres temas: el tema del ahorro de la renta petrolera, el tema de hidrocarburos y el tema de tarifas eléctricas, que según he visto en la transcripción de la semana pasada y antepasada, han sido temas sensibles en las comparecencias de diferentes funcionarios del gobierno aquí en esta reunión, en esas comisiones. Así que voy a dejar dos documentos para la Gaceta, también para consulta de ustedes. Uno, el texto que voy a leer, y hasta donde llegue mi tiempo, hasta ahí voy a pararlo, voy a tomarlo, y un anexo de gráficas en las cuales baso mis opiniones y también quizá las use en parte de la sesión de preguntas y respuestas. Es un honor, desde luego, haber sido invitado para compartir con ustedes algunos comentarios sobre la reforma energética, la cual, sin ninguna duda, es un hito histórico en la historia de México. Coincido plenamente con lo declarado ayer por el secretario de Hacienda, doctor Luis Videgaray, que decía, reformar no es hacer magia, es cambiar la profundidad, la estructura de nuestra economía, que nos ha impedido crecer por más de 30 años. Decía también, lo importante es que México ha emprendido una ruta de transformación, una ruta que nos da hoy una oportunidad de crecimiento hacia adelante y de desarrollo como no la teníamos, al lograr generar reformas que se postergaron durante muchos años. Aquí termina la cita. Por la naturaleza de esta reunión y por lo limitado del tiempo, como decía, me concentraré en mis comentarios iniciales en el tema de la renta petrolera y a las tarifas eléctricas, temas que son los medulares de la reforma. Anexo un conjunto de gráficas en las que baso mis comentarios y en las respuestas usaré algunos de ellos. La primera diapositiva, por favor. Pues, la que sigue. Adelante, simplificando por brevedad, la renta petrolera es de un yacimiento, puede definirse como, según la ecuación, un producto del precio menos el costo variable de extracción, multiplicado por la producción del crudo, menos los costos fijos, menos una C asterisco que engloba otros costos con letra chiquita, lo podría así, e implícitos, no transparentes muchos de ellos, no claros otros, sujetos a interpretación o a litigio. En esta C asterisco tenemos costos financieros, contractuales, de gestión, tenemos pérdidas, robos, mermas, etcétera. Normalmente nos fijamos nada más en los costos que conocemos, como los variables y los fijos, pero no en esos otros costos que, sobre todo en el caso ahora de los contratos de extracción,
se van a ver reflejados según los costos contractuales. Los contratos energéticos a largo plazo, 20 o 30 años o más, son extraordinariamente complejos y están plagados de letras chiquitas. La complejidad se ilustra al considerar que los supuestos bajo los cuales se basan estos contratos a largo plazo varían en periodos menores a los contractuales. Casi no hay ningún proyecto en el mundo de 30 años que los supuestos en los cuales se basó se hayan mantenido. Siempre cambian el tiempo y no terminan con los supuestos que se habían tenido. Su estabilidad casi nunca es de más de 10 años porque no sabíamos ciertos factores, porque cambia drásticamente el entorno de precios o costos, porque la geología no es la que esperábamos o porque hay nuevas tecnologías que modifican las concepciones originales. En materia eléctrica nos tocó elaborar los cambios de los contratos de productores independientes de energía que se han mantenido sin problemas por más de 15 años y que han servido como modelos de muchos otros contratos en México y fuera. Fue afortunado el diseño básico de los contratos y los resultados de los contratos de energía han sido excelentes, como lo pueden ver en las gráficas que adjunto y lo vamos quizá a ver más adelante. Me enorgullece desde luego haber sido como director parte de este grupo de expertos de hace 25 años de la Secretaría de Energía, de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad. La experiencia del diseño de los productores independientes de energía nos da luz de lo que se requiere en los contratos que se van a elaborar. Se requiere que estén bien elaborados y que se cuide todo el clausulado, que se los diseñen gentes expertas interna y externa, junto con las bases de licitación, que su asignación sea transparente, su ejecución sea impecable y que su seguimiento y control en el día a día sea eficiente, con reglas claras y con la habilidad de ajustar a los cambios no previstos que se presenten en el transcurso y la vida de los contratos. El paquete legislativo que ustedes están por elaborar en este tema, desde luego debe reflejar que se debe que reflejara estas condicionantes para tener éxito en ese tipo de contratos. En lo que se refiere a la renta petrolera, los costos conocidos y los C asterisco son vitales porque es lo único sobre lo que tenemos cierto control. El precio es exógeno y la producción de un recurso no renovable es un tema de la naturaleza, aunque se haya convertido erróneamente en un artículo de fe que las reservas en la producción son proporcionales a la inversión o al gasto. Por el momento me permito ignorar en mi presentación y en las cifras el tema de gas seco porque es un tema que para no confundir parte de la discusión. En la fórmula tenemos un término que es el precio del crudo. Este es algo totalmente exógeno, pero contrariando el sabio consejo de que nunca hay que profetizar y menos sobre el futuro, mi opinión es que se va a mantener alto y con tendencia creciente. Esta predicción la hicimos en 2005, en un documento que hicimos por aquella época sobre la tormenta perfecta, en el que establecíamos que se venía un periodo de altos precios, que el petróleo iba a rebasar los $100 y que la producción mundial iba a alcanzar un pico. En ese documento tenemos una conclusión. Decíamos, los precios del petróleo se van a mantener a la alza, dentro de muy poco tiempo el mundo va a alcanzar su pico de producción y a partir de este punto va a ir en descenso. Esta cita es relevante en cuanto a la predicción de alza en los precios y el freno en la producción mundial de crudo. Afirmar lo anterior no fue simple y menos ahora que hayan pasado casi 10 años. Efectivamente, en mayo de 2005, la producción mundial de crudo era 74 mil millones de barriles y en diciembre del 2013 fue 76 mil millones de barriles. O sea que en 8 años se tuvo un incremento de 2.4 miles de millones de barriles, de los cuales, lo que es muy importante para esta discusión, 2.3 se debieron a Estados Unidos. Tomando el descuento natural sin el milagro del Shale Oil,
la producción mundial de crudo hubiese descendido. O sea, de lo que aumentó en esos 8 años en el mundo, lo principal fue el shale oil. No fue producción petrolera de aguas profundas, ni mucho menos en el litoral. Esto pone en perspectiva la caída del campo Cantarell, del activo integral Cantarell. Ahí, si podemos pasar en el anexo a la gráfica 5 y luego a la 7, ahí vemos las proyecciones de producción de Estados Unidos, y luego pasamos a la gráfica 8 y 10, donde está la producción de México. Entonces decía que esto pone en perspectiva la caída del campo ACAL, del activo integral Cantarell, con la siguiente explicación. En el año 2000 empezó la inyección de nitrógeno, casi duplicando la producción de 1 millón a su pico en diciembre de 2003 de 2.1 millones de barriles, miles de millones de barriles, convirtiéndolo momentáneamente en el segundo pozo productor más grande del mundo, solo después de Ghawar de Arabia Saudita. En abril de 2014, su producción es poco menos de la 10ª parte del pico, es decir, fue cerca nada más de 190,000 barriles diarios. Esta breve cita nos da una idea de lo que significan 2,000 millones de barriles diarios. Es un número enorme con efectos mundiales. Por ello, creo que es importante ubicarnos en la historia del petróleo y ponderar en términos realistas lo que somos capaces de hacer y cuáles son las perspectivas previsibles con escenarios, y no ejercer un acto de fe y creer que producción de la magnitud de 2 o 3 millones de barriles se va a dar mágicamente o solo porque solo porque lo deseamos. En el texto, voy a brincar un poco del texto para ahorrar tiempo, y en el pico de 2003, la producción de crudo en México alcanzó un máximo de 3.455 millones de barriles diarios. En términos anuales, el pico se alcanzó en 2004, estar en la cima, lo cual nos dio fue el máximo pico en diciembre de 2003 y 2004, que llegamos a 3.4 millones de barriles diarios, y lo que yo decía, que estar en la cima es complejo, porque por un lado reina el triunfalismo, pero por otro, lo que fue de subida ahora es cuesta baja, y había que estar preparado para ello. Las consecuencias del triunfalismo de 2004 fueron notables y aún nos persiguen como fantasmas. El 30 de agosto de 2004 se anunciaron enormes descubrimientos de recursos prospectivos, que por definición son recursos no descubiertos, que si ustedes recuerdan, allá por 2004 se anunciaron que habíamos descubierto, tenemos recursos prospectivos de 100,000 millones de barriles adicionales, los cuales nos daban independencia energética de por vida, lo cual resultó obviamente falso. O sea, fue producto de ese triunfalismo de haber logrado un pico y no habernos preparado para la caída. En breve, esta cita histórica de habernos creído que podemos tener recursos nada más con solo desearlo, contrastó con la realidad. Mostró claramente que el pensar que íbamos a producir enormes cantidades de petróleo, se mostró que iba a ser un mito. O sea que la correlación mayor gasto, mayor inversión, da lugar a mayores reservas, y eso da lugar a mayor producción. Vimos que esto fue uno de los problemas de la reforma de 2008, que dio lugar a que no fuera la adecuada, y que dio lugar también a que pensáramos en otra reforma más ambiciosa, más realista, que es la reforma energética que ha propuesto el Ejecutivo,
y que que yo, desde mi punto de vista, este cambio de paradigma es fundamental para el país y creo yo que era necesario y tal como se ha planteado, y desde luego pronostico que va a ser un éxito en cuanto que va a resolver los problemas que tenemos, nos va a permitir enfrentar los retos que se vemos en el horizonte, y también va a permitir aprovechar oportunidades para el sector público, para el sector privado y para el sector social en los términos de hidrocarburos. Voy a dejar la parte de tarifas eléctricas para parte de las preguntas y concluyo con esto esa primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio Gasca-Neri. Quiero destacar y agradecer la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado don Silvano Aureoles Conejo. Muchas gracias por acompañarnos. Señor Conejo, muchas gracias. Y a continuación le pediría al doctor Luis Fonserrada Pascal su intervención. Muchas gracias, señor presidente, diputado Trejo. Muchas gracias a todos los miembros del Congreso por la invitación. Lo que yo quisiera hacer es destacar tres temas. Traigo una presentación aquí en la que sugerimos algunos temas, algunas modificaciones que nos parecen importantes en las tres iniciativas que hemos estudiado, que son las que llegaron a la Cámara de Diputados. Les dejo esta presentación, está en PowerPoint, tiene una estructura muy sencilla. Del lado izquierdo hay una columna, si la podemos poner, por favor. Del lado izquierdo hay una columna que es la redacción actual, una segunda columna que es debe decir, donde sugerimos algunas modificaciones, como ven, y la tercera son comentarios para apoyar las modificaciones. Excluimos muchas reflexiones para dejar aquellas que nos parecen realmente fundamentales y se las dejo. Creo que por escrito son mucho más sencillas de ver, de razonar, y yo quisiera aprovechar mi intervención para hacer énfasis en tres temas. Primero, ¿cuáles son los efectos que esperamos de la reforma energética? ¿Por qué la reforma energética? Y sin duda, creo que es evidente que la primera razón de ser es disparar los elementos necesarios para lograr una mayor producción, por lo tanto una mayor renta petrolera, y que esto se traduzca en mayores ingresos para el gobierno. Una mayor renta debe traducirse a través de los derechos y de los otros elementos de los ingresos que debe recibir el gobierno, en un mucho mayor ingreso del gobierno que permita financiar con esos recursos aquellos programas que deben ser financiados por un recurso no renovable. Y esto debería traducirse en inversión, en infraestructura, en salud, en educación, y no en un gasto corriente que se vuelva a despilfarrar como nos ha sucedido en el pasado durante muchos años con la renta petrolera. Solo así podremos cambiar la fuente de riqueza de nuestro país y no desperdiciar los recursos que son tan escasos. Es muy importante que estos ingresos efectivamente compensen las pérdidas que ha tenido en el pasado por la caída de la plataforma, y que esto se traduzca finalmente a través de infraestructura, de salud, de educación, etcétera, pero sobre todo infraestructura, en mayor generación de empleos.
Yo creo que no debiéramos perder de vista, a riesgo de cometer un gran error histórico, que el principal objetivo de esto es poder crear una infraestructura, una base para crear muchos más empleos. Yo no tengo duda que nuestro principal problema para crecer tiene que ver con un problema estructural de nuestra economía, que tiene que ver con el empleo que no podemos generar. Al no poder generar este empleo, nuestra enorme fuerza de trabajo está presionando los salarios a la baja, hay una gran precarización de salarios, de sueldos y del trabajo, porque somos incapaces de tener el acervo de capital que requerimos para absorber toda nuestra fuerza de trabajo. De ahí la enorme importancia de la renta petrolera. No es una solución, no es mágica, no es una solución que va a resolver todos los problemas del país, pero puede aportar mucho si es bien utilizada. Uno de los temas importantes en este proceso de la generación de la renta, que sin duda deberá traducirse en mayores ingresos para el gobierno, y una de las preguntas es, ¿también va a generar empleo ese proceso de mayor inversión? Probablemente sí, pero no el empleo que requerimos. El empleo que requerimos solo puede venir de una mucho mayor inversión pública y privada. Podrá traer más empleo debido a que condicionemos las inversiones a un mayor contenido nacional. Puede traer algo más de empleo, pero tenemos que cuidar este equilibrio, porque ya lo hemos visto en otros países, cuando se trató de incrementar mucho el contenido nacional, lo que sucedió es que se paró la inversión, porque obstaculizamos ese proceso. No debiéramos perder, por lo tanto, de vista que se trata de tener la inversión que se requiere, yo diría con tiros de precisión, para no caer en el problema que nos acaba de comentar Rogelio, de que se creía que con mayor gasto iba a haber mayor producción y efectivamente no sucedió. Tienen que ser tiros de precisión cuidadosamente y con la tecnología necesaria. Entonces tenemos este delicado equilibrio. Entonces yo diría, no perder de vista, se trata de crear empleos al final y estos empleos solo se dan en el mediano plazo con la infraestructura que se requiere. Y mi segundo punto sería ese precisamente, que estos excedentes que se vayan dando, además de cubrir los requerimientos normales del sector público, que es la primera razón de ser a través de los impuestos y los derechos, que esto se convierta en una gran inversión de infraestructura. Y de aquí, y esta es mi premisa para entrar al tema que quiero desarrollar fundamentalmente, que es el del manejo del fondo de petróleo y del gobierno corporativo de este fondo. Hay que tener presentes, nuestra infraestructura en México es la número 63 comparado con otros países en el mundo, que es ridículamente mala comparado con el tamaño del PIB que tenemos, que es del 12 o el 13. La infraestructura es fundamental para facilitar la inversión, para tener más productividad y para crear muchos más empleos. Hay que recordar que induce y complementa a la inversión privada. No hay otra manera de crear empleos si no hay inversión. No se pueden crear empleos por decreto, no se pueden crear empleos de la nada. O hay inversión o no se crean. Si queremos crear un empleo, pues cuando menos un martillo o cuando menos un anafre o algo. Y a veces se requieren 10 millones de dólares para crear un solo empleo en algunas actividades muy productivas. De ahí la enorme importancia de que sea bien canalizados los excedentes y que sean bien canalizados estos fondos. Yo quisiera hacer algunas anotaciones sobre el manejo del fondo de petróleo que creo que son fundamentales. Lo primero es el tipo de moneda. Esto no está definido en la ley, pero en dónde, cómo se van a invertir los recursos que lleguen a este fondo. Y este no es un tema menor. Y la recomendación es que efectivamente, dado que el fiduciario será el Banco de México y que tiene una gran experiencia, porque ellos invierten diariamente las reservas internacionales, es que la mayor parte de este fondo esté invertido siempre en divisas.
¿Por qué? Por dos razones. Uno, para tener una protección natural de cualquier tipo de eventos, pero dos, para evitar lo que se conoce como la enfermedad holandesa. ¿Qué es eso de la enfermedad holandesa? En Holanda, cuando hubo un exceso de divisas y se monetizaron todas, lo que sucedió es que se creó una inflación importante y perdió una gran competitividad, porque sus productos internos eran mucho más caros que los externos. Esto es algo que se tiene que ciertamente evitar y por lo tanto una recomendación que debe estar presente en los miembros del Consejo o la Junta de Gobierno de este fondo es esta, ¿no? De una parte. Y de otra parte hay dos o tres temas que me parecen fundamentales y que están aquí, se los dejo para que los vean. Uno, y son temas del gobierno corporativo. Uno, lo forman 7 consejeros, un presidente que es el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el secretario de Energía, y 4 independientes. El cómo se eligen, yo creo que no es un problema, está bien definido. El cómo se quitan, cómo se excluye alguno de ellos. Este es un tema importante, porque con que una persona, como está escrito hoy, diga que se tiene que salir y el presidente considere que sí, entonces el Ejecutivo puede quitarlo. Nos parece que puede ser muy peligroso que eso suceda, porque una diferencia de opiniones puede llevar a eso. Tendría que haber una recomendación de al menos 2 o 3 de los miembros, en los que ciertamente uno de estos 2 o 3 sean consejeros independientes, para que exista un equilibrio en las decisiones. Número 2, los consensos o la forma de decidir y cuándo se define un quórum. El quórum hoy se define con 4 personas, pero el presidente siempre tiene un voto de calidad, así que siempre tiene mayoría. Esto no puede ser. Esto tiene que ser mucho más equilibrado. El quórum debería estar formado por no menos de 5 personas o 6, y en realidad yo diría los 7 miembros. Son decisiones relevantes, muy trascendentes, y no debiera existir la posibilidad de que la decisión se tome entre dos, porque son 4 y el presidente tiene voto de calidad, pues siempre es 3-2, ¿no? Entonces no puede ser. Es un aspecto que yo les suplico como representantes de la ciudadanía, de la población, de todos nosotros, que lo cuiden especialmente. Siguiente tema, la independencia de los consejeros independientes, por eso se llaman independientes, es fundamental. Y hay un aspecto que es preocupante. En la ley secundaria hoy se dice que para que un miembro, o para ser candidato, alguien que viene del sector público, que haya tenido un puesto, un cargo público, basta con que pasen 6 meses para poder ser candidato. Esto, señores, no garantiza la independencia de los consejeros. 6 meses es un viaje de vacaciones y otro más, una copa de fútbol, se acabaron los 6 meses, no garantiza la independencia. Requerimos, señores, y les suplico que así lo vean, que haya independencia, y para esto lo mínimo que podríamos hacer es llevar a cabo la misma práctica que se lleva hoy en muchos otros órganos de gobierno, no menos de 2 años para aquellas personas que vengan de un cargo público. Hay otros elementos que yo diría son importantes también, están todos escritos aquí. Excluimos todos aquellos que nos parecía que no eran absolutamente necesarios, y les comento además que nos parece que no solamente estas 3 iniciativas en las que a mí me tocó dirigir una comisión que las estudió, sino en general el resto de las iniciativas tienen muchas
cualidades y creo que nos pueden llevar a una muy buena reforma energética y lograr esto que creería yo que es lo más importante, que es generar empleo en nuestro país. Con esto termino. Gracias. Gracias al doctor don Luis Fonserrada Pascal. Y cerraríamos con la intervención de don Rubio Ruiz Alarcón, consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Sí, muchas gracias, diputado. Como siempre, para mí es un placer regresar a casa. Aquí pasé muchos años trabajando en esta Cámara de Diputados y siempre es grato encontrar rostros amigos. Yo quiero hacer una presentación en la cual voy a tratar de mostrar lo que a mi juicio son, de entrada, los paradigmas que cambiaron con la reforma frente a la circunstancia anterior, es decir, frente a la naturaleza jurídica y económica que vivíamos en el sector de hidrocarburos. Vamos, dentro de este cambio de paradigmas, también voy a plantear lo que a mi juicio sigue estando sin definir, que es hacia qué modelo de sector de hidrocarburos queremos transitar, es decir, si queremos transitar hacia un modelo de un operador nacional dominante o si queremos transitar hacia un modelo en el cual el operador nacional es un operador más dentro del contexto. Creo que esta es una definición que no ha estado del todo clara y, como voy a tratar de mostrar, lleva a la iniciativa a ciertas ambigüedades en función del modelo que queramos tomar. En lo personal, me parece que, siguiendo el ejemplo de otros países como Brasil o Noruega, lo ideal sería transitar hacia un modelo de un operador nacional dominante, y desde esa perspectiva es que será mi presentación a partir de lo que considero que serían insuficiencias si el destino, si el objetivo es transitar a un modelo de esa naturaleza. En particular, dado que estamos en la Cámara de Diputados, haré algunas reflexiones sobre el régimen fiscal, sobre la forma en que el fondo incide en las posibilidades o no de aligerar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, y sobre todo en un punto que será la parte final y central de la exposición y que tiene que ver con lo que a mi juicio son ciertas asimetrías, tanto regulatorias como fiscales, entre Petróleos Mexicanos y los futuros operadores internacionales. Para empezar, yo estoy convencido que, y de alguna manera lo decía Luis hace rato, hubo tres paradigmas fundamentales que se cambiaron con la reforma energética. En primer lugar, hay una decisión, y seguramente será motivo de debate a lo largo de esta mañana, pero a mi juicio hay una decisión al introducir la figura de contratos de licencia y contratos de producción compartida. Hay una decisión del Estado mexicano de compartir una proporción de la renta petrolera. No hay forma de establecer un contrato de licencia o de producción compartida sin que en el contrato mismo haya una forma de retribución del riesgo geológico que estas modalidades contractuales implican. El segundo punto asociado con este es que esto ha representado ya, porque constitucionalmente vivimos en otra realidad, el fin del monopolio jurídico de Petróleos Mexicanos, y estaremos en el proceso de establecer las condiciones para materializar el fin del monopolio operativo y en ese sentido económico de Petróleos Mexicanos. Y por supuesto, asociado con esto entonces, viene la necesidad de acelerar los trabajos petroleros para, como decía Luis, incrementar la renta petrolera de tal suerte que aunque ahora el 100%, y no hablo de mañana ni de pasado, de 10 o 15 años, recuerden que aquí los tiempos siguen siendo geológicos, aún en la era del internet, pues estaremos hablando de una producción adicional de la cual posiblemente, además todo es potencial, no toda la renta sería, pero en la suma global me parece que es la apuesta subyacente en la iniciativa de reforma, sea que los ingresos totales que perciba el Estado sean superiores a los actuales. Si pasamos a la siguiente, veremos, también creo que estos son los tres elementos que están en este momento en juego en la definición de las leyes secundarias. En primer lugar es la seguridad energética nacional. Creo que ahí faltan todavía herramientas que la garanticen. Recordemos que en países tan cercanos o tan propensos a establecer una legislación inspirada en el libre mercado como Estados Unidos, la exportación hoy por hoy de crudo está prohibida, porque pues, es un país todavía importador, lo va a hacer por muchos años, pero en fin,
pues está prohibida porque es coherente con la necesidad y con la circunstancia, más allá de las posturas ideológicas. Y también dentro de esta seguridad energética, ¿cuál sería el papel del Estado mexicano como actor económico y por supuesto también de Petróleos Mexicanos? En la siguiente lámina vemos el efecto que ha tenido a lo largo de este siglo un elemento clave en el desempeño de Petróleos Mexicanos, y son el rendimiento de Petróleos Mexicanos antes y después de impuestos. Lo que ustedes ven en la gráfica, las barritas azules, son el rendimiento de Petróleos Mexicanos antes de impuestos, y el resultado en rojo es el rendimiento después de impuestos. Como ustedes pueden apreciar, a lo largo de este siglo, solamente en 2 años, Petróleos Mexicanos ha tenido un rendimiento positivo después de impuestos. Ocurrió en 2006, que es el año inmediato posterior a la primera gran transformación del régimen fiscal que se dio en el año de 2005, además aprobada, por cierto, prácticamente por unanimidad en el Congreso, y que eso permitió a Petróleos Mexicanos un respiro fiscal en 2006. El segundo año fue en el año fiscal de 2012, donde de manera marginal, después de haber sido el año en el que más derechos enteró Petróleos Mexicanos, aún así hubo un resultado marginal positivo. De hecho, Petróleos Mexicanos consistentemente es la segunda empresa en utilidades del mundo antes de impuestos y anda por el orden de la número 86 después de impuestos, lo cual habla de que algo no anda bien con nuestro régimen fiscal. Si pasamos a la siguiente, vemos, se decía, bueno, ¿qué pasa con el gasto? Efectivamente, el gasto, como bien decía mi amigo Rogelio, no necesariamente representa mayor producción, porque aunque parezca verdad de perogrullo, aquí hay que decirlo, si no hay petróleo, dijera perogrullo, pues no hay. Y entonces no hay forma de que hayamos invertido lo que hayamos invertido, si no existe petróleo donde creíamos que existía, pues no vamos a extraer nada. De ahí la importancia del riesgo geológico, de ahí la convicción de que nadie invertiría en un contrato que implica este riesgo geológico si al final del día no hay una proporción de la renta petrolera. Esto que ustedes ven aquí, y que me da mucho gusto estar con Rogelio, porque a este tipo de gráficas la suele llamar si Juárez no hubiera muerto, con toda razón. Porque ¿qué es lo que muestra esta gráfica? Esta gráfica muestra que si todas las empresas estuvieran sujetas al mismo régimen fiscal y este régimen fiscal fuera el de Estados Unidos, el comportamiento sería el que ustedes ven y Petróleos Mexicanos sería la segunda empresa más rentable solamente detrás de Petrobras. Entonces, sin duda, me adhiero al precioso danzón, pero es solo para ejemplificar el peso que tiene este régimen fiscal. En la siguiente lámina pasaría a mostrar lo que implica el corazón del debate que se va a dar aquí en la Cámara de Diputados. Este es el esquema en el cual se hace una diferenciación entre lo que serían las asignaciones y lo que serían los contratos. Conforme a la iniciativa, los únicos susceptibles de ser asignatarios serían Petróleos Mexicanos o sus empresas productivas subsidiarias, y en ese caso estarían sujetas exactamente al mismo régimen fiscal al que está sujeta hoy Petróleos Mexicanos. En caso de hacerse la implementación, la licitación de algún modelo de contrato, como ustedes bien saben por la iniciativa, hay 4 modalidades principales, ¿no? La iniciativa habla, bueno, lo aprobado en diciembre habla de entre otras, entonces pero las que se plantean explícitamente son las modalidades de licencias, las modalidades de producción compartida, las de utilidad compartida y las de servicios, que son las que existen hoy por hoy en la industria petrolera, en el caso de Petróleos Mexicanos, y a partir de ahí es que se repartirían los ingresos, de los cuales una muy buena proporción iría a dar al Fondo Mexicano del Petróleo. Hay un tema del que se habla poco, pero me parece muy relevante en la discusión en curso, y es el tema del comercializador del crudo. La iniciativa establece la posibilidad de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos licite quién va a comercializar el crudo mexicano, que podría provenir, por ejemplo, de un contrato de producción compartida. Yo con toda sinceridad les digo, yo no veo la utilidad de esta disposición. Petróleos Mexicanos, el país cuenta con PMI Comercio Internacional, que ha demostrado ser un excelente comercializador, que tiene un enorme prestigio internacional y cuyos intereses son mucho más fáciles de alinear con los intereses del Estado mexicano. Entonces, creo que ese es uno de los puntos en los cuales valdría la pena poner atención e intercambiar
en todo caso, los argumentos. En la siguiente lámina muestra una rápida caracterización de lo que es el Fondo Mexicano del Petróleo. No profundizaré, Luis ya lo ha hecho, pero a mi juicio lo que establece la iniciativa es, más que un fondo, es darle nombre de fondo al proceso fiscofinanciero que existe ya y al remanente darle una salida marginal de largo plazo. Me parece que este tema tendría también que revisarse. Creo que estoy convencido que un país como el nuestro, con la importancia que tienen los ingresos petroleros, tendría que estar pensando también en la perspectiva transgeneracional de este recurso no renovable y propiciar que este fondo en efecto lo sea, porque si lo revisamos vemos que primero se garantizan las contraprestaciones, después se garantizan los derechos que cobra el Estado y después hay una serie de destinos que de por sí ya están que ya existen en el régimen fiscal que está en curso. En la siguiente lámina vemos uno de los efectos que tendrá este fondo tal y como está definido. A partir del hecho de que al menos los ingresos petroleros deben representar, conforme a la iniciativa, 4.7 puntos del Producto Interno Bruto, se establece entonces un límite para un eventual aligeramiento fiscal de Petróleos Mexicanos. Como ustedes seguro saben, Petróleos Mexicanos puede solicitar la migración de una asignación a explotarla ya sobre la base de alguna modalidad contractual. Sin embargo, esto que podría implicar un aligeramiento fiscal, puesto que ya serían las bases propias de contratistas y no de asignatarios, tiene un gran límite, que es el que ustedes ven en pantalla. 4.7 puntos conforme a los criterios de política general económica para 2015 representan 826,000 millones de pesos. Lo que Pemex enteró en 2013 son 864,000 millones de pesos. Es decir, en el extremo estaríamos hablando de una reducción del orden de 5% de lo que implica el régimen fiscal. Si ustedes le aplicaran este descuento de 5% a la gráfica que les mostré de los resultados, lo cierto es que esa gráfica no variaría mucho. Entonces, en ese sentido, mientras no haya una producción adicional significativa en México, lo cual va a tardar, hay que decirlo, no habrá un aligeramiento fiscal para Petróleos Mexicanos sustantivo porque estará sujeto a este límite. Incluso el diferencial que ustedes ven del orden de 40,000 millones de pesos entre lo que enteró Pemex en 2013 y el mínimo que pagaría en 2015, ni siquiera cubre algo que es fundamental y del que hablaré más adelante como parte de las asimetrías fiscales, y que es el hecho de que los contratistas van a poder deducir todos sus costos, mientras que Petróleos Mexicanos sigue siendo sujeto a un límite de deducción de $6.50 por barril que fue fijado en el año 2005, y estaremos todos de acuerdo que las condiciones de la complejidad geológica nacional y del propio mercado no tienen ya nada que ver con lo que había en esa época. Ese límite se mantiene y eso representa para Pemex una carga por sí misma de más de 100,000 millones de pesos. En el año pasado debió llegar a alrededor de 130,000 millones de pesos. Pues bien, ni siquiera se le podría a Pemex poner en igualdad de circunstancias con los operadores internacionales si mantenemos este límite, que por cierto, en la iniciativa que se presentó en el mes de agosto del año pasado era de 4.4, entonces llama la atención que ahora estemos sobre la base de 4.7. En la siguiente parte vemos la otra cara de la moneda, y que, insisto, si la idea es ir hacia un modelo de operador dominante, es muy relevante y tiene que ver con el control presupuestal que mantiene la Secretaría de Hacienda, que es un control, por cierto, que deriva no de una disposición legal, deriva de una disposición reglamentaria. Este techo presupuestal que se le ha impuesto a Pemex deriva de la interpretación del artículo 11A del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que lo único que dice es que las empresas, que Pemex en este caso, tiene que estar sujeta a su tendencia histórica de inversión, y la decisión de Hacienda es que eso significa 2 puntos del PIB, y háganle como puedan. Y esa decisión, esa interpretación unilateral, porque finalmente es la facultad de la Secretaría de Hacienda hacerlo, se refleja en, por ejemplo, la afectación presupuestal frente a lo aprobado en el Consejo de Administración. Como ustedes pueden ver, en el Consejo se aprobó en 2013, en julio, una iniciativa
un presupuesto, un anteproyecto de presupuesto de 561,000 millones de pesos que fue recortado en 33,000 millones con las implicaciones que ustedes ven en pantalla y que, por ejemplo, para el gasto de inversión de petroquímica implicó una disminución de 23% frente a lo aprobado en el Consejo. De tal suerte que se abren algunas interrogantes en el nuevo modelo. En primer lugar, la primera pregunta que sale corriendo a buscar respuesta es si existe simetría fiscal y regulatoria entre Petróleos Mexicanos y los futuros operadores. La segunda es si se mantiene la petrolización de las finanzas públicas, si se comparte la renta petrolera. Esa sería la tercera. Y finalmente, si tenemos gobierno corporativo acorde con este nuevo modelo, si es que es el que se está pensando poner en marcha. Y por último, ¿qué papel juega la investigación y el desarrollo tecnológico? Que todos sabemos, creo que estamos de acuerdo aquí, es el factor fundamental de fortaleza de cualquier empresa, ni siquiera tiene que ser petrolera, en el largo plazo. Desde mi punto de vista, existen elementos para pensar lo siguiente. Uno, que existe una clara simetría regulatoria y fiscal. En el caso de Petróleos Mexicanos, las primeras asignaciones exploratorias dependerán de lo que coloquialmente se ha llamado Ronda Cero, donde la iniciativa de leyes secundarias no prevé ninguna reglamentación precisa, es decir, esta asignación se hace únicamente sobre la base del sexto transitorio de la reforma constitucional y la Secretaría de Energía tiene, con el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la gravísima, en la acepción de muy grande responsabilidad de decidir cuáles son las áreas exploratorias que le dejará a Petróleos Mexicanos sin que haya ningún otro mecanismo institucional en caso de controversia sobre las mismas. En el caso de las asignaciones que recibiera Pemex por esta vía o más adelante, o sea, por la Ronda Cero o más adelante, estas asignaciones se pueden revocar sin que exista planteada en la iniciativa un proceso para el mismo, como sí existe en el caso, y lo cual es correcto, de los contratistas. Finalmente, yo diría, para concluir sobre las respuestas, que se mantiene un peso muy importante de la Secretaría de Hacienda sobre las decisiones presupuestales de Pemex y sobre todo que hay una lamentable ausencia del tema ciencia y tecnología, incluso lo único que está en la iniciativa es la imposición de un límite de 5,000 millones de pesos que se destinarían a la investigación y el desarrollo en el sector, lo cual sería la gran aportación, no, nada de qué presumir, pero sería la aportación de México a la investigación. Me parece que sería un gravísimo error que el Estado mexicano limitara lo que destina a la investigación y el desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Fluvio por su participación. Y vamos a entrar a la intervención de los grupos parlamentarios. Yo rogaría la intervención de la diputada Iracema Martínez González Olivares, del Partido Revolucionario Institucional, su intervención. Gracias. Quiero decir, antes que la diputada intervenga, que las intervenciones de nuestros invitados se entregará a cada diputado, se subirá a la página de la Cámara de Diputados, los textos íntegros, que aunque no los expusieron totalmente, se subirán de manera integral. Nos han dejado los textos y las intervenciones y casi estarán en minutos ya conociéndose por parte de todos. Muchas gracias. Ahora sí, adelante, diputada, perdón. Gracias. No nos han entregado la segunda intervención, sí las dos, la primera y la tercera. Gracias, diputado presidente, compañeros legisladores, compañeros consejeros, expositores y medios de comunicación. Es muy importante para nosotros que se estén difundiendo que estamos haciendo estos debates, que lo hemos hecho desde antes de la reforma constitucional y bueno, pues lo seguimos haciendo. Voy a retomar en primer lugar el último tema que comentó el doctor Fluvio acerca de ciencia y tecnología, porque ya discutimos este tema, doctor, esta misma semana, hace unos días, y le vuelvo a comentar que yo no coincido con que no se ha hecho un esfuerzo dentro de la iniciativa para la inversión en ciencia y tecnología, al contrario. A mí se me hace muy enriquecedor que dentro del mismo Fondo Mexicano del Petróleo se hace la propuesta que en ese excedente el primer gasto, más bien la primera inversión va a ser específicamente para ciencia y tecnología y para todo el desarrollo de las energías renovables, lo cual me parece fundamental que se mencione, que se aclare y que se ponga énfasis. Por otro lado, también me gustaría citar
En los debates antes de la reforma constitucional, en donde estuvo el doctor José Narro presente, él decía que hay algo en que coincidimos todos, que es que algo se tiene que hacer, y es lo que estamos ya discutiendo, y por eso se hicieron estos cambios. Valoro mucho que se esté dando una discusión seria, más allá de una lucha política entre posiciones de distintos partidos políticos, porque ese tema es demasiado importante para tomarlo a la ligera. También poner énfasis, no hay una sola empresa en el mundo que haga lo que hoy en día queremos que haga Pemex. Por eso es tan importante esta discusión. Y retomando el expositor del CEP, que nos decía acerca de estos consejeros independientes del Fondo Mexicano del Petróleo, lo cual también me gusta, quiero poner énfasis en lo siguiente. Hay 4 consejeros independientes sobre los 3 que son propuestos del gobierno, y que este consejero va a estar dando información cada 3 meses que se va a poder accesar de manera electrónica, que también me parece muy importante que se mencione, porque esto nos podría garantizar la transparencia justamente de cómo se van a invertir esos recursos. Y me parece fundamental que se ponga énfasis que será de manera trimestral, y van a tener hasta 30 días para poder presentar este informe. Por otro lado, también escuché que se habla de la base para el presupuesto de egresos de la Federación de un 4.7% del PIB. Es la base, como ustedes saben, y ustedes, el doctor Fluvio específicamente, son expertos en que este cálculo del PIB, del Producto Interno Bruto, también depende de las actividades económicas que se calculen para justamente tener el PIB final, por ejemplo, del año de cuál fue el Producto Interno Bruto del país. Y ahora sí me voy a ir a las preguntas muy puntuales. Como lo he repetido, esta no es nada más la reforma petrolera, sino es la reforma energética. ¿Y cómo le podemos hacer los mexicanos para hacer uso de una manera eficiente y sustentable de nuestros recursos energéticos en todas sus ramas? No solamente el petróleo, sino la solar, la eólica y la geotérmica, que justamente hoy está hasta a nivel constitucional en el 14º transitorio. En ese sentido, me parece muy importante me gustaría que pusieran énfasis, por ejemplo, en el Centro Nacional de Gas Natural, desde mi punto de vista, lo fundamental para no solamente la industria en general, sino también, por ejemplo, para la producción de la energía eléctrica, es fundamental por el bajo costo y la sustentabilidad del uso del gas natural. Y sí me gustaría que se centraran en el Centro Nacional de Gas Natural, cómo justamente este organismo descentralizado va a estar operando y cómo vamos a transferir esos ductos de gas, por ejemplo, que ahora tiene Pemex o CFE, para que esto sea manejado por Cenegas. Me parece importante que se puntualice. Por otro lado, una de las observaciones que nosotros hacíamos en el sexenio anterior era el tema de las reservas. En uno de los informes del presidente Calderón, en el último, se mencionaba que había cierta cantidad de reservas, 1P, 2P, 3P, cuando en realidad no teníamos la certeza de que estuvieran certificadas. Y dentro de las leyes secundarias, dentro de esta reforma, ya se establece la creación del Centro de Información de Hidrocarburos. O sea que ya vamos a tener la certeza de qué cantidad, en dónde van a estar localizados nuestras reservas. Eso me parece fundamental, y en ninguno de estos debates lo hemos oído de manera puntual. Me parece que es una de las aportaciones más importantes también de las leyes secundarias, que va además aunada a este esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo por dar acceso abierto a la información y que todos los ciudadanos podamos tener acceso a nuestros recursos, no solamente de hidrocarburos, sino científicos per se, que me parece muy importante mencionar y que también me gustaría que ustedes pudieran hacer énfasis en eso. Y justamente una de las apreciaciones que yo quería comentar es acerca de esta comercialización. Exactamente, dentro de las leyes secundarias se habla de que la comercialización de estos hidrocarburos lo harán en los tenemos dos opciones, que lo haga el Estado o que lo haga el operador, ¿no? En este caso, la empresa privada que se designe. Para esto, la comercialización puede ser
los contratos pueden ser de utilidad compartida o de producción compartida. Sin embargo, para mí sí es muy claro que dentro de las leyes secundarias se observa que en el caso de utilidad compartida va a ser justamente el comercializador el Estado. Entonces también me parece importante que se aclare para que no se vaya una desinformación. En fin, creo que esas son de inicio nuestras primeras preguntas. Sí quisiera que desarrollaran estos temas que me parecen fundamentales, que no estemos rondando en los mismos temas de esta discusión que me parece importantísima y que no salimos de las mismas cosas todas las veces. Es cuanto, señor, muchas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias a usted, señora diputada Iracema Martínez González Olivares. Y a continuación la intervención del diputado don Rubén Camarillo Ortega del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Bienvenidos a nuestros invitados el día de hoy. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero plantear de una manera muy precisa cuáles podrían ser para la fracción parlamentaria del PAN los argumentos principales a discusión en este paquete que se discute aquí en la Cámara de Diputados. El primero de ellos es que a nosotros nos preocupa muchísimo la integralidad de las decisiones, es decir, lo que se vaya a definir aquí en la Cámara de Diputados tiene que tener como antecedente indispensable lo que finalmente está en este momento en discusión en el Senado, que es justamente cómo queda la ley reglamentaria en materia de hidrocarburos y en materia de la industria eléctrica. Lo mismo, cuál va a ser el resultado que salga del Senado con respecto a la nueva conformación de las empresas productivas del Estado, particularmente la de Petróleos Mexicanos. Y obviamente también es fundamental el entender cómo este nuevo paradigma que se está planteando en la industria energética en nuestro país, el rol de los órganos reguladores con esta nueva figura constitucional que maneja el artículo 28. Partiendo de ese punto de la integralidad, yo creo que el doctor Fluvio ha puesto sobre la mesa tres preguntas que me gustaría que abundaran los tres expertos que hoy nos acompañan. La primera de ellas, y tiene que ver con este concepto de integralidad, a ver, ¿cuál es la mejor expectativa de futuro que tenemos y que podemos darle a través de la legislación a Petróleos Mexicanos? Queremos verla como una empresa, más que como una entidad del gobierno. Pero pareciera ser que las iniciativas del Ejecutivo plantean exactamente lo contrario, sobre todo desde el punto de vista del régimen fiscal. Parece inaceptable que lo que plantea la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en este régimen diferenciado para las asignaciones y los contratos, pues sería ese el punto de partida para una discusión seria, si realmente en aras de tener un esquema cooptador de la renta petrolera que al menos en los próximos 5 o 6 o 7 años vendrá única y exclusivamente, continuará viniendo única y exclusivamente de Petróleos Mexicanos, parecía ser que ese copy-paste de la Ley Federal de Derechos, es decir, porque ustedes agarran del artículo 254 de la Ley Federal de Derechos en adelante, nada más lo cortaron de ahí y lo pegaron y lo pusieron en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La primera pregunta es si efectivamente este régimen fiscal que se le está tratando de imponer a Pemex desde las asignaciones es el mejor esquema que le podemos ofrecer a Pemex para que sea competitivo, para que le pueda entrar realmente a la competencia. Nosotros creemos que no. Es una lástima pensar que formar una nueva empresa bajo una base de esta naturaleza pudiera funcionar. Y sería verdaderamente tonto de nuestra parte que el motivo o la motivación para la migración de las asignaciones a contratos fuera el régimen fiscal. Para eso estamos aquí los legisladores. Si hay que arreglar el régimen fiscal, pues arreglémoslo aquí en la Cámara de los Diputados, modifiquemos el régimen fiscal de Pemex, pero que ese no sea la justificación para pasar de asignación a contrato. Nos parece que las asignaciones a contratos debían de tener otro tipo de motivaciones, tecnología, diversificación de riesgos, asociaciones estratégicas, pero no el régimen fiscal. Me gustaría escuchar su punto de vista sobre ese tema. El segundo tema tiene que ver con cómo
plantear esta migración de una empresa paraestatal a una empresa productiva del Estado. La iniciativa del Ejecutivo plantea consejeros independientes nombrados por el presidente de la República, con 3 años en su duración y con reelecciones sin límite. Eso nos sugiere a nosotros que la supuesta independencia de los consejeros pues estará permanentemente en entredicho, puesto que si voy a durar 3 años y me nombra a mí el presidente de la República, pues difícilmente voy a poner claramente mis opiniones en el Consejo, so pena de que cuando llegue los 3 años no me den la oportunidad de seguir participando. La independencia de los consejeros de Pemex me parece que es uno de los temas fundamentales que se tienen que discutir en el Congreso. Este esquema donde interviene el Senado de la República justamente le da ese contrapeso, le da esa posibilidad. Y segundo, me gustaría escuchar, ¿qué opinan sobre este formato del nombramiento de los consejeros independientes de Pemex y sobre todo de los contrapesos que debía de tener el Consejo de Administración con el director general? La iniciativa del presidente de la República plantea un claro debilitamiento de las facultades del Consejo de Administración con respecto a lo que se había logrado en el 2009. Y finalmente, el tercer punto que me gustaría poner sobre la mesa, pues tiene que ver con este proceso de desaceleración, por no decirlo de reducción de la producción de Pemex en los últimos años. El cálculo del 4.7 del Producto Interno Bruto para las aportaciones que directamente tiene que hacer Pemex en un régimen u otro, cualquier régimen que le pongamos aquí los diputados a Pemex en asignaciones tendrá que ir de la mano con la disposición constitucional del 4.7 del Producto Interno Bruto. La pregunta concreta para los 3 especialistas es, ¿qué piensan ustedes? Esta proyección del 4.7 se hizo pensando en una base de producción de 2.5 millones de barriles de petróleo diarios y a una expectativa de alrededor de $90 el barril. Los últimos reportes de la producción en Pemex nos indican que esta va a la baja y como bien decía el doctor Fluvio hace un rato y el doctor Gasca también lo apuntaba, pues el repunte de la producción en los próximos años no vendrá de los contratos, puesto que un proyecto nuevo con un contrato, con un particular, a lo mejor el primer barril de petróleo lo veremos en 5 o 6 años si bien nos va. Entonces esto nos lleva a la conclusión que los ingresos petroleros para el Estado mexicano que van directamente al presupuesto de egresos de la Federación, que este año significan el 33.8% de lo que está presupuestado, ya no va a ser válido ese cálculo del 2.5. ¿Ustedes piensan que regresaremos pronto al 2.5 de producción o que por el contrario, la tendencia de los próximos años de la producción de Pemex, que hoy anda ya abajo de 2.4 millones de barriles de petróleo, seguirá a la baja o se ve en el corto plazo un repunte de la producción de Pemex? Gracias de antemano por sus respuestas. Gracias, señor diputado don Rubén Camarillo. Y tiene su oportunidad por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Gracias, presidente. Bienvenido, expositores. El día de hoy, el paquete de la legislación secundaria que derivó de la reciente contrarreforma energética y que fue expedida mediante el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones el pasado 20 de diciembre de 2013, representa un cambio de paradigma en la seguridad nacional, financiera, económica y presupuestaria, así como la exposición y riesgo de los recursos naturales con que cuenta nuestro país. México es un país rico en recursos naturales y la posibilidad de que en su aprovechamiento pueda ahora participar el sector privado constituye un riesgo en la pérdida de soberanía y una gran oportunidad para los privados extranjeros que se dedican en todo el mundo a explotar a los países subdesarrollados, en especial en América Latina y África.
Nos dicen que hoy habremos de sentar las bases legales para un adecuado y más productivo aprovechamiento de nuestras riquezas naturales al presentar este paquete de reformas legales y que con el tiempo habrá de potenciar y reflejar más y mejores beneficios para todos los mexicanos. Sin embargo, las declaraciones recientes del secretario de Hacienda quitan el velo de la duda, reflejan la manipulación en la que ha incurrido estos meses desde que iniciaron con la campaña publicitaria agresiva sobre privatizar el petróleo y la electricidad. En difícil situación nos coloca cuando Luis Videgaray dice que las reformas no son varitas mágicas, que efectivamente ante la incertidumbre de estos cambios, los inversionistas se han retraído, que hay fuga de divisas y el crecimiento económico es pírrico, que el prometido y anhelado crecimiento que se espera en las reformas tardará y llevará más tiempo. Nos dicen cuánto, pero si nos avisa que debemos estar preparados para estos tiempos difíciles y de autoridad. También el Ejecutivo Federal nos menciona que las bases de este paquete de leyes presupuestales presentadas ante el Congreso implica una evolución en el manejo y administración de los ingresos petroleros del sector público, así como un nuevo entendimiento en las relaciones y controles que mantiene el gobierno con sus empresas estatales en el sector. Por lo que el Ejecutivo Federal argumenta que se propone dotar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad de un régimen especial, prometiéndoles autonomía presupuestaria y eliminándoles controles y reglas asociados al proceso presupuestario, manejo de la deuda y control del gasto a lo que actualmente están sujetas, como el resto de las entidades paraestatales, sin reconocer su particular situación de competencia a la que a partir de la reforma en materia de energía se enfrentarán en los mercados nacional e internacional. Colocan a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad en clara desventaja y sujetándola de pies y manos. Prueba de ello es que la Secretaría de Energía no le ha otorgado lo solicitado a través de la Ronda Cero, porque argumenta que es mucho lo que pide. Hay que recordar que en el 2008 se emitió la Ley de Petróleos Mexicanos que le concedió a Pemex cierta flexibilidad presupuestaria. Sin embargo, la injerencia de la Secretaría de Hacienda, quien la exprime y sofoca, ha hecho que Pemex entregue el 100% de sus utilidades netas. En palabras, quieren llevarla a un modelo empresarial. Sin embargo, su pertenencia al Estado como paraestatal ha servido para que sea la caja grande de las finanzas nacionales. Y ninguna empresa en el mundo aguanta tanto como lo ha hecho Pemex. Los aspectos puntuales de la iniciativa de reforma, que la han dividido en 4 apartados, reflejan que nuestras paraestatales, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, serán achicadas y las colocarán en un mercado voraz financiero en amplias desventajas y atadas de manos, coloquialmente hablando, porque las exponen a un mercado abierto y al mismo tiempo las sujeta la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y ahora hasta los nuevos órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. El primer apartado de la Ley de Presupuesto, así como la Ley General de Deuda Pública relacionadas con el manejo presupuestario del Fondo Mexicano del Petróleo, detallan y especifican con prioridad las contraprestaciones a los privados. En un segundo apartado, se expone el régimen presupuestario de las empresas productivas del Estado a través de la inclusión de un nuevo título quinto bis a la Ley del Presupuesto, en el que se definen cuestiones generales del proceso de elaboración y autorización del presupuesto, así como aspectos de responsabilidad hacendaria, rendición de cuentas y una simulada transparencia a nuestras empresas. En una tercera sección se enfocan en otras adecuaciones al proceso presupuestario y a las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y de deuda pública para arreglar con la legislación vigente las nuevas figuras y disposiciones emanadas de la reforma energética. Esto incluye adecuaciones, cierta actualización de los mecanismos para el manejo de fondos y de ingresos excedentes, así como ajustes a los lineamientos para la elaboración de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación. Todo lo anteriormente descrito es con el único propósito de dar certeza jurídica a los privados. Por lo anteriormente señalado, el grupo parlamentario del PRD dice no a la simulación, no a la manipulación y no a la extinción gradual de Pemex. Qué bueno que está usted hoy aquí, consejero Fonserrada, en este recinto para argumentar a favor de la reforma energética del presidente Peña Nieto y también para hacer algunas puntuaciones. De manera obsesiva, unos cuantos empresarios nacionales y empleados de empresas extranjeras agrupados en el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios de la Coparmex
del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, han apoyado las reformas estructurales y sobre todo la energética, en la que suponen podrán participar en jugosos negocios. Sin embargo, la secuencia de reformas que han impulsado en los últimos años, desde la apertura comercial a la financiera, no han contribuido al fortalecer el país. Algunos de ustedes se han vuelto más ricos, pero eso se ha reflejado en una grave erosión del tejido productivo y social del país, en una mayor incertidumbre y violencia y en una mayor ineficiencia y muy poca productividad. Los datos del crecimiento de la productividad en México como consecuencia de las propuestas que ustedes han impulsado y los últimos gobiernos han aplicado son vergonzosamente deplorables. Hoy quiero preguntar a usted, ¿no le parece demasiada ambición promover la reforma energética que les permitirá acrecentar sus riquezas y las de sus patrones a costa de los mexicanos y el futuro de ellos? ¿Van a seguir promoviendo el IVA, generalizando para pasar la carga tributaria a quienes menos tienen? ¿Buscarán reducir el pago de impuestos aún sabiendo que las finanzas públicas dejarán de recibir recursos petroleros como consecuencias de la reforma energética que les beneficiarán a ustedes y a sus compañeros? Sabemos que el PRI y el PAN ya lo tienen pactado, que lo van a aprobar. No somos ingenuos, pero nuestra responsabilidad es señalar con puntos y comas los grandes riesgos, las grandes trampas y hacer las propuestas de un régimen menos confiscatorio para Pemex y Comisión Federal de Electricidad, a un régimen que les permita crecer, pese a que el interés y la intención de ustedes sea sofocarlas. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Claudia Bojorges. A continuación, el Partido Verde Ecologista de México, en persona de la señora diputada Laura Jimena Martel Cantú. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Resulta de fundamental importancia haber escuchado las intervenciones del doctor Rogelio Gascaneri, Luis Fonserrada Pascal y doctor Fluvio Ruiz Alarcón, quienes el día de hoy nos acompañan en esta reunión de trabajo y a quienes les reitero la bienvenida a esta Cámara de Diputados. Visiones, sin duda, oportunas que contribuyen a enriquecer la discusión y el análisis de las reformas secundarias en materia energética y particularmente en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El fondo, de ser aprobado, constituirá un elemento medular de la reforma energética, ya que tiene por objeto el garantizar el manejo responsable y transparente de los ingresos procedentes del petróleo en sus diferentes actividades. En suma, la propuesta de ley pretende dar vida a la normatividad que habrá de mandatar el uso, destino, control y rendición de cuentas del patrimonio nacional. Es decir, los recursos que habrán de destinarse a cubrir el gasto público, el ahorro de largo plazo y las inversiones que potencien el desarrollo y bienestar de los mexicanos. La realidad económica y social actual nos exige dar respuesta a la multiplicidad de demandas y necesidades. De ahí que resulta evidente que México requiere una mejor y más eficiente administración de los recursos. Desde luego, es urgente frenar los actos de corrupción en los que se ha visto inmersa la paraestatal, de lo cual pueden dar cuenta precisa las comisiones investigadoras existentes en ambas cámaras del Congreso. El diseño del fondo, de acuerdo a las consideraciones del proyecto de decreto, permitirá que éste reciba y ejecute pagos y asignaciones mediante procedimientos transparentes, lo cual dará a la sociedad certeza sobre las acciones y los recursos públicos. Además, administrará los ingresos provenientes de los hidrocarburos, lo que le permitirá y obligará a transferir recursos a las entidades federativas en coordinación con los poderes ejecutivo y legislativo mediante reglas claras. Bajo este orden de ideas, me gustaría preguntarles lo siguiente. En la forma en que se ha propuesto integrar el fondo, que ya hacía mención el doctor Luis Fonserrada, ¿qué opinión le merece que los miembros independientes no tendrán carácter de servidores públicos y por lo tanto no estarán sujetos a las leyes de responsabilidades reglamentarias del título 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Cuál es su opinión respecto de que el fideicomiso que dará vida al fondo se rija por reglas distintas a la del resto de los fideicomisos que forman parte de la Administración Pública Federal? Y en su experiencia, ¿cuál es la ingeniería legal que ha reportado casos de éxito en otros países? ¿Cuáles son las diferencias de los casos de éxito respecto del modelo que plantea la propuesta de la ley en comento? ¿Y cuáles serían, a su juicio, las fortalezas y debilidades de esta ley? En suma,
¿cuáles serían los cambios específicos que ustedes propondrán realizar al proyecto que nos ocupa? Por su atención y agradeciendo de antemano sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada Laura Jimena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México, y agradecemos mucho la presencia de nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Silvano Aureoles, que tendrá que retirarse para atender justamente la Junta. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Y a continuación tiene su intervención el diputado don Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos la participación de los ponentes y sus intervenciones desde diferentes ópticas, posturas y ángulos, pues vienen a reafirmar la convicción que nosotros hemos ido fortaleciendo de que la reforma energética no solamente es una pérdida de soberanía, un acto de traición a la patria, sino sobre todo en términos económicos, financieros, prospectivos, un mal negocio para el país y un buen negocio para unos cuantos. Nos parece muy claro que con esta reforma, como lo expresó el consejero Fluvio Ruiz Alarcón, y es el primero que lo dice textualmente, se comparte la renta petrolera del país, que eso nadie lo había querido señalar. El subsecretario de Ingresos simplemente se escabulló, la subsecretaria de Hidrocarburos salió con la puntada de que el 100% de la renta petrolera de los privados va a entrar a las arcas del país, y el director de Pemex en otra comparecencia salió con una respuesta demagógica y retórica que la renta petrolera está en la Constitución. Y me parece que hoy se está hablando con mayor claridad de que sí se está compartiendo la renta petrolera de México, esta renta que ha definido el doctor Rogelio Gascaneri como el precio del crudo menos el costo variable, menos los costos fijos, menos otros, que ahí va los robos, las mermas, los contratos, las pérdidas, los robos de todo tipo. Es decir, esta renta petrolera que al final implica para el país en promedio $80 de cada 100 que cuesta el barril, y que es la gran incógnita y la gran opacidad de esta reforma energética, porque el gobierno federal no ha sido claro en este tema, está queriendo vender espejitos y sigue todavía hoy con las mentiras de que con la reforma energética bajarían de manera inmediata, no habla de 2 años ni de 5, dice que con la reforma energética bajará el precio de la gas, de la luz, de la gasolina, y todos conocemos la historia. Precisamente no solo son los spots, en todas las gasolineras hay cartelones diciendo que van a bajar los precios, es decir, todo está basado en una gran mentira, y la realidad es que se pone también en riesgo la viabilidad financiera y estructural de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, no se garantiza una reducción de precios de la energía a los consumidores y a las empresas, no se le da preferencia a la industria nacional como proveedora del sector, apenas un 25% de integración nacional, de contenido nacional en la proveeduría en 10 años, se pone en riesgo, lo cual es el colmo, la propiedad privada con la ley de hidrocarburos, que ahora consagra el principio de expropiación por causas de utilidad privada para que se puedan entregar las propiedades a las grandes empresas transnacionales. Es decir, todo este diagnóstico crudo ha venido reafirmándose a partir de estas comparecencias, donde nos ha quedado claro, primero, que el gobierno no tiene claridad o que esconde el tema de la renta petrolera que ingresará por parte de los privados. Nos queda claro que Hacienda no tiene la capacidad para fiscalizar
a las grandes transnacionales que serán usufructuarios de esta reforma petrolera. Nos queda claro que con el pretexto de la utilidad privada se va a atentar contra la propiedad en diferentes predios, sean rurales, sean sociales o sean de particulares. Nos queda claro que no hay un antídoto contra la corrupción. Nos queda claro también que este fondo del petróleo es, como aquí se ha dicho también, pues un nuevo nombre a todo el proceso fiscal y presupuestario que tiene que ver con nuestros recursos energéticos. Sigue la petrolización de las finanzas y sigue la gran asimetría fiscal entre lo que será Pemex, ahora como empresa, entre comillas, productiva del Estado, y todos los tiburones de la industria energética, con una gran carga fiscal para Pemex y toda la opacidad para las empresas particulares. En tal sentido, doctor Gascaneri, el tema de la corrupción, usted tuvo diferencias con el gobierno en el tema de Repsol, tuvo diferencias también junto con el consejero Fluvio Ruiz Alarcón con el tema del gasoducto Los Ramones, por la gran opacidad, porque inflaron costos en esta obra de 3,000 millones de dólares, incluso ustedes dirigieron una carta en ese entonces al secretario de Energía, Jordi Herrera, pidiendo incluso que pararan esta obra de Los Ramones, hablando de opacidad, hablando de sobrecostos, hablando de falta de transparencia. ¿No cree usted que con toda la avalancha de operaciones que vendrán con privados, donde Hacienda reconoce que no tiene la capacidad para fiscalizar estas operaciones, ¿no cree usted que se está abriendo la puerta a una mayor corrupción dentro del sector energético? Que estas mermas, que estos robos, que estas pérdidas de las que usted habla en su intervención se incrementarán de manera exponencial con esta reforma energética. ¿No considera usted que, así como cuestionó la operación con Repsol, vendrán nuevas asociaciones que van a impactar desfavorablemente en el interés nacional, en los ingresos públicos? Quisiera que nos pudiera profundizar sobre este tema. Segundo, usted, como exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, habló de los productores independientes de electricidad, que representan entre los productores independientes y la autogeneración de electricidad casi el 40%. ¿Cuál es el saldo de estas operaciones a partir de la reforma del sector eléctrico que usted vivió? Y si esto no apunta a un mayor desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y a la constitución de monopolios regionales de electricidad con este modelo. Al expositor Luis Fonserrada, coincidimos en su visión de la economía del país, esta precarización del trabajo, estos bajos salarios, incluso el centro del cual usted es parte ha sido crítico de la reforma hacendaria, que ha sido un ancla en el crecimiento económico y que ha venido a debilitar al sector industrial, al comercio, a los profesionistas. ¿Por qué habríamos de creer ahora, si nos han recetado en 30 años reforma tras reforma, y no solamente no ha habido crecimiento económico, sino ha habido pérdida del valor adquisitivo del salario, ha habido falta de capacidad competitiva? O sea, ¿por qué con esta reforma habría de llegar el anhelado paraíso después de tantas reformas fallidas como las que se han implementado en este sexenio, empezando por la reforma laboral y por la reforma hacendaria?
Coincidimos con usted en el tema del Fondo del Petróleo. Nos parece que hay mucha discrecionalidad. Está no solamente la mano, sino el cuerpo entero de Hacienda metido. Lo preside, puede, con la ausencia de quien lo preside, vetar las sesiones. Además, tiene la mano metida en el nombramiento del auditor externo, que es el mismo auditor externo del Banco de México. Ahí hay un conflicto de intereses. Nos parece que este fondo no garantiza que se esté generando un ingreso para las futuras generaciones del país, sino un fondo para que Hacienda meta la mano y resuelva los problemas del gasto corriente, que resuelva temas de clientelismo, incluso de carácter electoral. Entonces, ¿qué candados específicos propondría usted que se le aplicaran adicionales para poder frenar esta operación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Del consejero Fluvio Ruiz Alarcón, me parece que hay una amplia coincidencia en su visión. Creemos que nos pudiera profundizar, en todo caso, en el tema del operador nacional dominante. Nos preocupa, sobre todo, que se esté generando, con esta falta de supervisión, con esta confesión de Hacienda de que no tiene la capacidad para fiscalizar, que haya una merma a los recursos del país, sobre todo con un recurso no renovable, que finalmente se incremente la corrupción, y en tal sentido que nos pudiera explicar un poco cuál sería su visión para poder meter también freno y candados a este tipo de operaciones, si debe ser el Estado a través de la CENER o de la Comisión Nacional de Hidrocarburos quien tiene que mantener la operación para evitar que haya sobrecostos, que haya fugas, estos sobrecostos que usted y el doctor Gascaneri denunciaron en el caso del gasoducto Los Ramones, que no se vengan a multiplicar exponencialmente en otro tipo de operaciones. Me gustaría que pudiera profundizar sobre ello. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado don Ricardo Mejía Verdeja de Movimiento Ciudadano. Cerraríamos esta ronda con la intervención del Partido Nueva Alianza con la señora diputada María San Juana Cerda Franco. Gracias, señores presidentes. Buenos días a todos. Señores especialistas en materia energética, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos de suma importancia la opinión del sector académico y de la sociedad en su conjunto, para estar a la altura del análisis y debate parlamentario que amerita esta importante reforma energética. Hemos reconocido que la reforma energética tendrá éxito en la medida que impulse verdaderamente el crecimiento económico sostenido y genere empleos de calidad, que genere cientos de miles de empleos para mexicanos, bien pagados, competitivos y especializados. Ese debe ser, desde nuestro muy particular punto de vista, el objetivo a mediano y largo plazo. Un tema fundamental es lo relativo a la renta petrolera y permítanme que insista en este tema. Es muy importante que la legislación secundaria establezca los mecanismos que permitan la captura de la renta petrolera en favor de la nación. Esta iniciativa de ingresos sobre hidrocarburos establece el esquema por el cual el Estado recibirá los ingresos correspondientes por la exploración y producción de hidrocarburos. Este es un tema que ha recibido la atención de la opinión pública porque se tiene que determinar de manera muy explícita el porcentaje de la utilidad operativa. Si por un lado se ha señalado que esto va a depender de cada contrato y de la zona a explorar, por otro lado se dice que el Estado mexicano obtendrá el 100% de la renta petrolera. En tal sentido, yo le preguntaría, aquí ya dieron ustedes, alguno de ustedes definió el concepto de renta petrolera o bien aclaró la fórmula para establecer la renta petrolera. Desde su muy particular punto de vista, pero sobre todo muy profesional, sin tintes partidistas, yo les preguntaría, ¿qué implicaciones tendría en el mercado de hidrocarburos que el Estado mexicano obtenga el 100% de la renta petrolera, en caso de que esto así sea?
¿Cuáles deberían ser los criterios para determinar el porcentaje de la utilidad operativa en los contratos? Su opinión, si es viable establecer un tope mínimo para el Estado y un tope máximo para las empresas contratistas, ¿y a cuánto estimarían ustedes que ascendería ese porcentaje? ¿Es posible también estimar los recursos que ingresarán a la hacienda pública derivado de los contratos, tomando en cuenta que en el estimado de ingresos petroleros, de acuerdo a una exposición que aquí nos compartieron, la afectación presupuestal estimada del 2013 se redujo en un 14.3% el presupuesto que estaba estimado también para las 4 subsidiarias de Pemex, en función de operación e inversión. Esto viene a traer un desequilibrio, obviamente, en el régimen fiscal y perjudica a Pemex. En ese porcentaje que Pemex aporta al erario público, que es el 7.3 estimado para 2013, de ese 7.3, 4.7 se va para el gobierno federal y solamente el 2.6 se queda para Pemex, y sobre eso se le está reduciendo un porcentaje al presupuesto de las 4 subsidiarias. Y si eso no fuera suficiente, las 4 subsidiarias en el régimen de asignaciones están obligadas a pagar 5 derechos, pero si hay un excedente, pagan 4 derechos más. ¿Cómo vamos a cambiar ese paradigma para que Pemex se convierta en realidad en una empresa productiva a mediano y largo plazo? Si tenemos esas asimetrías fiscales, si tenemos además un régimen regulatorio también desequilibrado, donde se da demasiada flexibilidad a los directores de las empresas y todo, a no someterse a un régimen de rendición y sobre todo de evitar la corrupción y la impunidad. Estamos trasladando, mi pregunta final sería, ¿no estaríamos trasladando los niveles de corrupción y de impunidad que se han adjudicado a Pemex y a sus trabajadores? ¿Se lo estamos trasladando a las empresas? Al dejarles tantos vacíos en la regulación y en la rendición de cuentas, al tener un desequilibrio en el Consejo. Entonces, siento que en lo particular tendríamos que tener respuestas más claras en este sentido, y yo apelaría a su sentido ético, profesional, para que nos respondan a eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? ¿Qué asimetrías tenemos que corregir desde aquí, desde la Cámara? Pero siempre viendo, obviamente, el beneficio. Vamos a crear, sí, muchos empleos a mediano y largo plazo. ¿Serán esos empleos para los mexicanos? ¿O serán ya para todos los extranjeros que están llegando a todos los estados productores de petróleo? Esa es mi preocupación, y lo hago en nombre del grupo parlamentario. Muchas gracias por sus respuestas de manera anticipada. Gracias, señora diputada María San Juana Cerda Franco. Bueno, entramos a las respuestas. Yo le pediría a don Luis Fonserrada Pascal